Hola a todos, mi nombre es Cesc Hernández y aprovechando en este caso que yo soy veterinario, me gustaría hablar de un tema muy relacionado con la seguridad alimentaria, pero en este caso ya que como siempre y ya que somos sobre todo de cara a los técnicos en seguridad alimentaria, siempre tratamos estos temas relacionados con el control de los alimentos en sus últimas etapas y procesos de la cadena alimentaria. Me gustaría promover un tema un tanto quizás desconocido para nosotros, que retrocede un poco en la cadena alimentaria, porque prácticamente podemos decir que hablamos de los primeros eslabones de la cadena alimentaria. En este caso hablo de aquellos alimentos que son de origen animal y me gustaría hablar sobre el impacto de las enfermedades animales en la seguridad alimentaria, con lo cual debemos obligatoriamente retroceder muchos eslabones y centrarnos en el primer eslabón de todos, en la producción primaria, en este caso, como son alimentos de origen animal, en las explotaciones, en las granjas. Y me gustaría hablar de esta relación entre las enfermedades de los animales con la seguridad alimentaria. En primer lugar, me gustaría destacar que la salud de los animales es algo muy importante y que va directamente relacionado, y prácticamente podríamos decir que es un sinónimo de seguridad alimentaria. Evidentemente siempre con los productos, en este caso, de origen animal. Tanto la vigilancia como el control de las enfermedades de los animales que están destinados al consumo humano repercuten siempre en beneficio de la salud de las personas. Los alimentos de origen animal tienen un papel determinante en una dieta equilibrada, claro está, y de ahí su importancia, y que esté en este momento hablando de ello, porque, por ejemplo, la producción de carne, la producción de leche o de huevos, pues creo que debe fundamentarse en intentar reducir cualquier tipo de riesgo ya desde la misma explotación. El término tan utilizado siempre en seguridad alimentaria de la granja a la mesa, identifica claramente esta necesidad de la que estoy hablando y destaca que estos primeros pasos de la producción son una parte de la cadena alimentaria esencial para la seguridad de este tipo de alimentos. De hecho, para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las FAO, es primordial, y lo dice textualmente, el apoyo a los sistemas de vigilancia de las enfermedades animales. Este mismo artículo destaca que la prevención es un factor determinante en el control de las enfermedades zoonóticas, de las zoonosis, y la importancia de priorizar la sanidad animal. Para quien no esté familiarizado quizás con la terminología, una enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que se transfiere de los animales a las personas. Los microorganismos patógenos evidentemente están presentes en los animales, y no solo en los animales, sino además en su entorno, y estas enfermedades animales pueden incidir también en la seguridad de este tipo de alimentos. Pero debe tenerse en cuenta que algunos microorganismos son patógenos para las personas, pero que no causan enfermedad en los animales, como por ejemplo puede ocurrir con la bacteria E. coli, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque habrá que estudiar todos esos datos en estas enfermedades y tener una buena base para saber siempre cuáles deben ser las medidas de prevención y cómo actuar, etcétera. Pero es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Que muchos microorganismos no son patógenos que son patógenos para las personas, en este caso no tienen por qué causar una enfermedad en los animales. De ahí que para las FAO la sanidad de los animales debe ser y sea una de las partes de la cadena alimentaria que en este caso es más vulnerable y que precisa de mucha atención y de un apoyo constante precisamente para prevenir el riesgo de estas enfermedades en los humanos. Por lo tanto, la seguridad sanitaria mundial depende de factores que son la salud, esta seguridad de la que estamos hablando, y la agricultura. De hecho, las mismas FAO reconocen que prácticamente el 70% de las nuevas enfermedades humanas infecciosas detectadas en las últimas décadas son de origen animal. Por ello, repito, es importante darle a la sanidad animal la atención necesaria
para evitar que los riesgos detectados en este sector pues de alguna manera se extiendan al de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, ¿qué concepto debe quedar claro? Como en todo, como en todos los temas relacionados con la seguridad de los alimentos, pues que la prevención es la clave. Básicamente este es el axioma fundamental de la seguridad alimentaria. Nos encontremos en el eslabón de la cadena alimentaria en el que nos centremos siempre. La prevención es la clave. Una de las prioridades es que a través, en este caso, considero que a través de la armonización de métodos a nivel mundial, es decir, en todo el mundo, se pueda reducir el impacto y la propagación de estas enfermedades. El objetivo claramente es prevenir, pero no solo prevenir, sino aprender a detectar de forma eficaz. Y en el caso de un posible brote, saber responder. Por lo tanto, hablamos de no solo prevenir, sino de detectar de forma eficaz y de responder efectivamente delante de posibles brotes, en este caso. Es en definitiva lo que concluyen todos los expertos del sector y que en definitiva debe actuarse con rotundidad para evitar que estas enfermedades zoonóticas salten de los animales a las personas. Por lo tanto, aquí hablamos también de recursos, y es que los recursos que deben destinarse a comprender cómo ocurren y cómo actúan estas enfermedades deben ser los suficientes, para así poder tomar, evidentemente, las medidas adecuadas. Por lo tanto, repito, la armonización de métodos debe ayudar a prevenir, a detectar y a responder a posibles brotes de enfermedades. Para ello, los expertos confían en una iniciativa de la que hablaré varias veces y que además es promovida por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, donde hacen referencia al término una salud, una sola salud. Un movimiento, digamos, que incluye la participación de varios sectores, todos relacionados con la salud pública, en definitiva, como sería la participación de médicos, sobre todo en este caso la participación de veterinarios y además de expertos en medio ambiente. Estos tres sectores están interrelacionados con la salud pública. Y esta estrategia mundial, digamos que apoya esta actuación, digamos, de carácter interdisciplinar, ya tanto en salud humana como en salud animal y en salud del medio ambiente, ya que se considera que las tres pues están directamente relacionadas entre ellas. Las zoonosis, que son de origen alimentario, se pueden transmitir al ser humano, ya sea de forma directa o de forma indirecta, de animales a personas, y en esta contaminación están implicados, evidentemente, pues patógenos de todo tipo, como bacterias, toxinas, parásitos, etcétera, que se encuentran en la mayoría de los casos en el tracto gastrointestinal de estos animales. Por lo tanto, la prevención, en este caso en la misma granja, ya es fundamental, ya que si los animales no se manipulan de forma correcta, de una manera correcta, los riesgos pueden permanecer a lo largo de toda la cadena de producción. En especial durante el momento del sacrificio, que digamos que es el punto más crítico donde estos alimentos se pueden contaminar. Los microorganismos más comunes de los que hablamos, que suelen hallarse en estos primeros eslabones de la producción animal, podríamos decir que son bacterias como Campylobacter, Salmonelas, Listerias o la E. coli de la que ya he hablado antes. Por lo tanto, repito, la sanidad animal como prioridad para esta tipología de alimentos y su relación directa con la seguridad alimentaria de estos mismos alimentos de origen animal. Según datos de la EFSA, en este caso, en la Unión Europea cada año se confirman alrededor de 320.000 casos humanos de enfermedades zoonóticas que han sido transmitidas por alimentos. La mayoría de las enfermedades, en este caso, pues creo que podrían evitarse con medidas de prevención adecuadas. Y la colaboración entre expertos en salud veterinaria y humana es primordial para promover estas medidas de salud y de prevención para los animales y las personas y para reducir, en definitiva, la incidencia de estas enfermedades zoonóticas. Si un animal sufre
una enfermedad determinada, sus tejidos, y en particular su carne, su leche, etcétera, pueden ser fuente de infección para las personas si estos entran en la cadena alimentaria. Por ello es tan importante establecer medidas de prevención y de control. La presencia de bacterias o de parásitos en los alimentos no siempre implica necesariamente que se produzca infección en las personas. Que sea así o no, muchas veces depende también de factores como la eficacia de un correcto proceso de cocinado ya en casa, en el domicilio de los consumidores de estos alimentos. Pero sí que es importante, y considero que es una prioridad para la sanidad animal, entender mejor esta parte y esta relación con la seguridad alimentarios en términos ya más epidemiológicos, de mecanismos de transmisión de estas enfermedades a las personas, de diagnósticos de este tipo de enfermedades, de prevención y sobre todo de control, una vez estos alimentos entran dentro de la cadena alimentaria y de producción. Por ejemplo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, uno de los mayores riesgos es también, y esto es muy interesante, la capacidad de viajar que tienen las enfermedades zoonóticas, lo que supone que se generen problemas de carácter ya global. Por ello se llevan a cabo medidas destinadas también a detectar e identificar estos peligros microbiológicos en cuanto a estas enfermedades zoonóticas y su descontrol en cuanto a que pueden viajar de forma global, ¿no? Por lo tanto, aquí también pues, hay que aprobar pautas de actuación y promover la investigación, sobre todo en este análisis más epidemiológico, ¿no? Además, desde hace años ya se ha destacado la importancia de los servicios veterinarios dentro del sistema, digamos, global de detección y control de enfermedades animales, ¿no? La Organización Mundial de Sanidad Animal, que os he comentado antes, la OIE, que promueve esta terminología que os he comentado y que hemos debatido así por encima de una sola salud, fue creada en 1924 con el nombre, en este caso, de Oficina Internacional de Epizootias, en este caso, para facilitar precisamente la cooperación y la coordinación internacional contra la propagación de las enfermedades animales, ¿no? Casi 90 años después, nos encontramos que el mandato principal de la organización se ha modificado para convertirse en la mejora de la sanidad animal, de la salud pública veterinaria y del bienestar animal, en este caso a nivel ya mundial. Porque se reconoce que la mejor manera de controlar la propagación de enfermedades animales es garantizando la sanidad de los animales donde quiera se encuentren. La mejora de la sanidad animal es claro que tiene beneficios claros para la salud del hombre. Hay un control de enfermedades zoonóticas, una seguridad alimentaria y, en consecuencia, una inocuidad de estos alimentos de origen animal. Y aparte, pues hay repercusiones positivas para el desarrollo económico y la producción de alimentos, especialmente entre las poblaciones, además, rurales. Esto es importante. Los principales medios para obtener estos beneficios, pues evidentemente siguen siendo las actividades de cooperación y coordinación internacionales basadas en la evaluación científica de riesgos para la sanidad animal y la salud pública, así como la evaluación científica en general del bienestar animal. Es importante destacar que desde 1990 la OIE ha adoptado un ciclo de planificación estratégica constante que engloba siempre unos 5 años. En este caso, el nuevo plan estratégico incluye del año 2016 al 2020. Y es interesante subrayar, en primer lugar, que en este caso ya se adhiere la contribución de la sanidad animal y de la salud pública veterinaria a la seguridad alimentaria. Es un concepto que a mí me resulta muy interesante. La OIE se concentra en acciones de apoyo a la seguridad alimentaria mediante una disminución de las enfermedades de los animales destinados a la producción de alimentos. El término que ya hemos hablado, este concepto de una salud para la reducción de riesgos de enfermedades de gran impacto en el interfaz entre los animales, el hombre y los ecosistemas, y en definitiva también me gustaría comentar que estos planes estratégicos también contemplan el fortalecimiento de las herramientas de comunicación de este tipo de organizaciones.
incluidas pues las comunicaciones oficiales, ya sean exigidos por el propio mandato de la organización, y su interfaz con profesionales veterinarios, el público en general y los medios de difusión. Básicamente, el plan estratégico de la OIE para el año que comprende los años del 2016 al 2020 es básicamente proteger mejor a los animales y al hombre de los riesgos sanitarios mundiales, intensificando el intercambio de informaciones y reforzando los servicios veterinarios nacionales, que son las prioridades que se fija la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, hasta el año 2020. Si hablamos de reglamento, en este caso nos encontramos con de normativa, nos encontramos con el Real Decreto 526 del 2014, que básicamente es el que establece el listado de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y que regula su notificación. En este reglamento se expone que cuando en este caso se confirma la existencia de una enfermedad de declaración obligatoria o sujeta a restricciones, ya bien sean de carácter intracomunitario o internacionales, se declare de forma oficial, o bien se declare de forma oficial la extinción de una enfermedad, el Ministerio de Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente debe proceder a comunicar en la forma y los plazos pues, que estén establecidos tales incidencias a las autoridades sanitarias de la Unión Europea, así como a países terceros y organismos internacionales con quienes se hubiera concertado tal eventualidad. En este caso, por ejemplo, hablamos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, con la que en este caso España pues tiene obligaciones, ya que es un país miembro que forma parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En este caso, este Real Decreto, este tipo de normativas sufren cambios muy constantemente debido a que hay que adaptar constantemente los listados de enfermedades de declaración obligatoria a las nuevas exigencias comunitarias y a los criterios y periodos de notificaciones, tanto de la Organización Mundial de Sanidad Animal, etc. Quiero decir que son unas normativas que realmente sufren de cambios muy progresivos. Básicamente, que nos quede claro entonces el título, la idea principal, el axioma fundamental de esta temática que estoy comentando hoy, que es el de una sola salud. El concepto una sola salud, que básicamente, reduciendo en pocas palabras, es una noción conocida desde hace ya más de un siglo, pero que lo que nos intenta transmitir es que tanto la salud humana como la sanidad animal son interdependientes y que además están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten los tres términos. Por lo tanto, la OIE es prácticamente, sobre todo, quien apoya y aplica este enfoque como un planteamiento colaborativo global para comprender los riesgos que deben afrontar la salud humana y la sanidad animal respecto a los animales domésticos y también los silvestres y los ecosistemas, ¿vale? Básicamente, comentar que las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible, como por ejemplo ocurre con la influenza aviar, la rabia, la fiebre del Valle del Rift o la brucelosis, representan riesgos mundiales para la salud pública, realmente de una forma seria. Otras enfermedades de transmisión esencialmente de persona a persona circulan en animales o tienen un reservorio animal identificado y pueden causar graves crisis sanitarias, como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la epidemia de la enfermedad por el virus del ébola tan reciente, ¿no? Y esto es muy importante porque estos riesgos se acentúan, además, con esto que también he hablado de la mundialización. Y además le podemos añadir otro debate, que es el de los cambios climáticos y de comportamiento humano, a lo que multiplica las oportunidades para que los patógenos colonicen nuevos territorios y evolucionen bajo nuevas formas. Y además puedo introducir otro debate, que es el de que los sistemas de producción en las granjas cambian constantemente, y esto también forma parte de una variable para todo este tipo de estudios, porque una variable en
los sistemas de producción en las granjas, pues implica un nuevo enfoque hacia la supervivencia de estos patógenos, de estos microorganismos. Con lo cual, realmente, lo que os dejo aquí es un debate extenso, pero que realmente es importante que la seguridad alimentaria, sobre todo de productos de origen animal en este caso, que constituyen alimentos básicos para una dieta equilibrada y que son fundamentales y que son los número uno consumidos en el mundo, pues requieren de un estudio muy complejo para que desde los primeros eslabones de la cadena alimentaria este control ya sea perfecto, ya sea prácticamente idílico. 4 datos que me parecen muy interesantes también antes de terminar para comentar es que en la actualidad se estima que prácticamente, atención, el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, que al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluidas el ébola, el VIH o la influenza, por ejemplo, son de origen animal. Que 5 nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, 3 podríamos decir que son de origen animal. Y que el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Y aquí entramos precisamente en un tema muy importante que me gustaría destacar para relacionarlo con un tema tan novedoso y tan recurrente hoy en día como es el food defense, la defensa alimentaria en este caso, y es que realmente los agentes de enfermedades infecciosas y las toxinas que se encuentran en las poblaciones y los productos animales constituyen una amenaza considerable y constante para la sanidad animal. Los sistemas económicos basados en la agricultura, la seguridad del suministro alimentario, ya bien sean cosechas y ganado, y la inocuidad de los alimentos y la salud pública. Digamos que en general la mayoría de los brotes de enfermedades y las contaminaciones alimentarias surgen naturalmente. Sin embargo, también existe el riesgo real de que la enfermedad se introduzca en poblaciones humanas o animales susceptibles como consecuencia de la liberación accidental de un agente infeccioso o de una toxina, y estas, digamos, amenazas biológicas no naturales acarrean riesgos concretos, ¿no? Dado que los patógenos pueden manipularse o liberarse para que resulten aún más peligrosos. Si bien la probabilidad de una propagación accidental o deliberada es relativamente baja, el impacto podría llegar a ser catastrófico, desde una perspectiva evidentemente nacional e incluso mundial. Por lo tanto, los patógenos animales pueden utilizarse como armas biológicas o en el marco de actividades bioterroristas, en este caso, dado su alto impacto, su bajo coste y la facilidad de adquirirlos, propagarlos y transportarlos ilegalmente sin ser detectados por controles, en este caso, aduaneros, ¿no? Por lo tanto, la revolución biotecnológica implica que las responsabilidades de manipulación de patógenos animales aumentan día a día, al tiempo que disminuye, en este caso, su precio. Con lo cual, todos los patógenos animales desarrollados como armas biológicas, ya bien sean reales o potenciales, figuran en la lista también de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, de la OIE, que os he estado comentando, ¿no? Los animales cumplen una función importante como sensores biológicos de las liberaciones accidentales o deliberadas de toxinas y agentes infecciosos, y esto es importante saberlo también. Y de la misma forma ocurre con enfermedades emergentes, Por lo tanto, los mismos sistemas inteligentes y de vigilancia de enfermedades que sirven para detectar cotidianamente los eventuales brotes naturales dentro de los países y sus fronteras, también detectarán estas liberaciones accidentadas o bien deliberadas, ya se trate de una infección natural o de una liberación deliberada o accidental. La respuesta a la enfermedad siempre debe ser la misma: prevención, detección y sobre todo respuesta, una respuesta adecuada. En el caso de enfermedades zoonóticas,
es esencial contar con una respuesta coordinada entre los responsables de la sanidad animal y sobre todo la salud pública, puesto que los procedimientos de control se suelen orientar hacia la eliminación del agente patógeno en la fuente animal. Con el fin de establecer la causa del brote de esta enfermedad, pues es necesario que las autoridades sanitarias lleven a cabo investigaciones y a menudo los laboratorios veterinarios son los primeros en descubrir estos orígenes. Por lo tanto, si existe la sospecha de una liberación malintencionada, la colaboración con las autoridades competentes pues es primordial. Espero que haya quedado bastante claro de lo que estoy intentando hablar. Básicamente ha sido centrarme un poco en estos primeros eslabones de la producción de los alimentos, en este caso relacionados de origen animal, y de la importancia realmente que tienen estos controles veterinarios en estos primeros eslabones para seguir asegurando siempre la salubridad de estos alimentos. Simplemente me gustaría terminar destacando la importancia de los veterinarios, en este caso, como primeros responsables de la salud pública, antes de inspectores de sanidad, de médicos, etcétera, porque es en estos primeros pasos, en estos alimentos de origen animal sobre todo, donde, por ejemplo, en la misma producción, es el veterinario quien debe vigilar, prevenir y controlar las enfermedades de los animales, de gestionar el bienestar de estos animales para garantizar animales fuertes y sanos, para el control, y aquí se abriría otro debate, de la calidad de los piensos, que pueden también ser una fuente de falta de salubridad al final de estos alimentos de origen animal, y además de un uso responsable de los medicamentos veterinarios, que aquí abriríamos otro debate que habría para hablar durante una hora más. Son responsables los veterinarios durante el transporte de estos animales, transporte solo, evidentemente, de animales sanos, del seguimiento del estado de salud y del bienestar de los animales durante los trayectos entre la granja y los mataderos. Son responsables en los mataderos los veterinarios para análisis de los datos sanitarios facilitados en este caso por las explotaciones, por las granjas. Son responsables de los exámenes clínicos, de las inspecciones de las canales y de los análisis laboratoriales en este caso. Y aparte, son responsables también durante los procesamientos de estos productos, de la conservación y de su distribución, verificando en este caso la higiene y la integridad de la cadena del frío, que aquí ya entran la figura de los técnicos en higiene alimentaria y también de los inspectores propiamente dicho de sanidad. Y ya en los últimos eslabones, supermercados, restaurantes, que aquí pues inspectores de sanidad, veterinarios, farmacéuticos, etcétera, pues también entran en la cadena para verificar la higiene y la integridad, sobre todo, de la cadena del frío, tan esencial para este tipo de productos de origen animal. Por lo tanto, a lo largo de toda la cadena alimentaria, los veterinarios son responsables del cumplimiento de la reglamentación sobre sanidad y bienestar animal, sobre la trazabilidad, la inocuidad alimentaria y el comercio seguro de los productos de origen animal. Con lo cual, los servicios veterinarios, incluidos sus componentes ya sean públicos como privados, tienen un papel esencial en esta elaboración e implementación de políticas de gestión de los riesgos sanitarios, protegiendo la sanidad y el bienestar animal. Los servicios veterinarios, digamos que contribuyen a mejorar la salud humana, y esta coordinación con el ámbito médico y con el ámbito de estudio de los ecosistemas debe ser claramente en un sentido estricto para preservar de esta manera la seguridad alimentaria y, en definitiva, la inocuidad de este tipo de alimentos. Muchas gracias.